Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Jankowski. Soy médico especialista en terapia intensiva. Me desarrollé desde hace varios años ya como coordinador hospitalario y actualmente trabajo en el equipo de la Dirección Médica del INCUCAI. Bueno, el tema del que vamos a hablar hoy es mantenimiento del donante de órganos o como se lo ha llamado actualmente, tratamiento del cadáver. Esta situación de llamar tratamiento se ha dado porque muchos decían que durante o posterior a la muerte encefálica, si bien hay fallo de algún órgano, durante el tiempo que transcurre desde el diagnóstico hasta la ablación de los órganos, podría mejorarse la funcionalidad de alguno de estos órganos que podrían haber fallado como consecuencia de la muerte encefálica y como consecuencia también de no haber realizado el tratamiento adecuado del cadáver. Así que bueno, son diferentes formas de llamarlo y diferentes formas de encontrarlo. Antes de abocarnos a lo que es específicamente el tratamiento o el mantenimiento del cadáver, vamos a ver algunas diapositivas para ver lo que es la selección del donante. Algo muy general y muy específico, ya que, bueno, luego serían charlas eh, también importantes, pero muchísimo más largas de lo que es la transmisión de infecciones, transmisión de tumores, etcétera, etcétera. Acá vamos a ver lo que es en algunas diapositivas fundamentalmente lo que es en forma general para validar o no a una persona que evolucionó al fallecimiento como donante o contraindicarlo como tal. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer primariamente es consultar la historia clínica. Nos encontramos frente a un paciente, como decíamos, ha evolucionado a muerte encefálica, falleció, se certificó ese fallecimiento, y lo primero que vamos a hacer es volver a mirar la historia clínica, volver a interrogar a los familiares para tratar de tener la mayor cantidad de datos posibles para lo que nosotros vamos a querer cuando validamos un donante es transmitir la funcionalidad del órgano o los órganos que seleccionamos para ofrecer a la lista de espera, y además de transmitir la funcionalidad de ese órgano, lo que vamos a querer es no transmitir ningún tipo de enfermedad. Y cuando decimos ningún tipo de enfermedad, básicamente nos referimos a enfermedades infecciosas, por supuesto de todo tipo, y tumores. Entonces, para que uno le quede como un gran capítulo de lo que es la selección, uno va a pensar cada vez que selecciona un donante, si yo cuando trasplanto el órgano al receptor, le voy a transmitir algún tipo de enfermedad o no. Como decíamos, primero la funcionalidad del órgano, si le va a servir al receptor, y segundo, no transmitirle ningún tipo de enfermedad, básicamente infecciosa y tumores, aunque en menor medida también se podrían transmitir otras enfermedades, pero lo primero que vamos a tener que ver es este tipo de enfermedades. Luego lo que vamos a hacer es la exploración física del cuerpo del donante, ¿sí? Y esto es muy importante, cosa que no estamos muy acostumbrados a hacer los intensivistas, pero es muy importante revisar absolutamente todo y realizar una exploración física muy minuciosa con el objetivo de encontrar alguna mancha, algunos ganglios, palpación de axilas, palpación del cuello, palpación de ingles, etcétera, etcétera, previo a la ablación, como para también determinar si existe algún tipo de enfermedad. Bueno, por supuesto, estudios analíticos, que los estudios analíticos deben de ser recientes. A mí no me va a servir si tengo una función renal de hace 2 o 3 días, la voy a necesitar del momento en que me determino hacer el tratamiento del cadáver, ya que, como todos sabemos, como consecuencia de la muerte encefálica surgen una serie de trastornos que uno tiene que ser muy agresivo para que esto no suceda, y por lo tanto vamos a chequear en forma, si es necesario, hasta horaria, cada 2 horas o cada 6 horas, estudios de laboratorio. Y por supuesto todas exploraciones complementarias, como podría llegar a ser un ecocardiograma, una ecografía abdominal para validar corazón y órganos abdominales respectivamente, una fibrobroncoscopía, etcétera, etcétera, y todas las exploraciones complementarias que creamos necesarias según el órgano que hayamos seleccionado para ofrecer a la lista de espera. Así nos vamos a encontrar que tenemos donantes ideales en la gran minoría de los casos, y con el afán de aumentar el pool de donantes que ofrecemos a la lista de espera, se están utilizando donantes con lo que llamamos donantes con criterios expandidos.
Fíjense que todo donante que no es un donante ideal es un donante con criterios expandidos y en la actualidad la mayoría de donantes que se utilizan en nuestro país y en el mundo en general son donantes con criterios expandidos. Fíjense que un donante ideal es un donante joven, que no tiene antecedentes de patologías previas, todos sus órganos funcionan correctamente y en general tienen menos de 24 horas de internación y ARM, y por lo general también lo que decimos es que ha fallecido solamente por una injuria encefálica, es decir, todos los órganos no han sufrido ningún tipo de alteración. En cambio, el donante con criterios expandidos son donantes de edad avanzada o donantes mayores a 50 años, tienen alguna enfermedad previa, ¿sí? Tuvo algún problema en el mantenimiento, y esto es muy importante de recalcar, y más en esta charla que es tratamiento del cadáver, que muchas veces tenemos donantes ideales que por problemas en el mantenimiento los convertimos en donantes con criterios expandidos, y así muchas veces vemos pacientes jóvenes con un traumatismo de cráneo que lo llevó a la muerte encefálica, ingresan a la guardia del hospital y es evaluado por el neurocirujano ve que tiene una injuria catastrófica, lo desacredita para evaluación quirúrgica, y si uno no hace un mantenimiento correcto, lo más probable es que previo a la muerte, previo al desarrollo de la muerte encefálica, realice la parada cardíaca. Y si esto no sucede y realiza la muerte encefálica, lo más probable es que el tiempo de isquemia tibia, que uno llama isquemia tibia a la hipoperfusión de los órganos, básicamente por hipotensión arterial en pacientes chocados, llevan a lo que se llama disfunción de los órganos y convertimos donantes ideales en donantes con criterios expandidos, y por supuesto que esa no es la idea. Y algo también que me parece importante son estos dos puntos. El paro cardiorrespiratorio y las dosis de inotrópicos nos van a convertir también a donantes en donantes con criterios expandidos, pero fíjense que no es una contraindicación médica, ni uno ni el otro. Siempre y cuando la funcionalidad de los órganos se mantengan indemnes. Entonces, como criterios generales de exclusión, vamos a tener el coma de causa desconocida, y esta es la razón por la cual es que si no sabemos de qué falleció, podría haber fallecido de alguna patología que la podamos transmitir al receptor. Entonces, si nosotros no tenemos la causa por la cual el paciente lleva al coma y sacamos una tomografía y la tomografía tenemos dudas que no existe un accidente cerebrovascular isquémico, hemorrágico, no existe causa por la cual nosotros tengamos un paciente con un síndrome clínico de muerte encefálica, contraindicaríamos la donación de órganos por esta causa que les acabo de mencionar. La imposibilidad de conocer antecedentes personales, esto yo lo pongo con un signo de interrogación, porque en la bibliografía está como una contraindicación médica para ser donante, pero bueno, como decíamos hoy, dada el aumento de la demanda digamos, la mayor cantidad de pacientes en lista de espera, muchas veces hace que estos donantes que no tenemos la posibilidad de conocer los antecedentes personales, por ejemplo, en pacientes NN, que los hemos tenido, muchas veces se ofrezcan a las listas de espera en pos de que si existe un paciente en emergencia renal, perdón, en emergencia cardíaca o en emergencia hepática, quizás con un órgano con un órgano con estas características, el receptor se beneficiaría, ya que si no, en 24, 48, 72 horas el paciente fallecería. Entonces, estos órganos los vamos a ofrecer a la lista de espera y quedará a criterio del equipo de trasplante si los va a aceptar o no. Bueno, como decíamos, cualquier patología infecciosa transmisible, cuando hablamos de infecciones, hablamos de todo tipo de infecciones, ¿sí? Aunque hay algunas infecciones que no son una contraindicación, pero eso ya sería, como les decía al principio, para otra clase. Los tumores malignos, siempre ningún tumor benigno es una contraindicación para ser donante de órganos, pero sí los cánceres. Y dentro de los cánceres también existen algunas excepciones. Y los grupos de riesgo también lo pongo con signo de interrogación, porque si bien está descrito en la bibliografía cuáles son estos grupos de riesgo, muchas veces uno va a tener que tomar cada donante y cada receptor en particular para ver si acepta o no acepta los órganos de pacientes provenientes de grupos de riesgo.
Bueno, como hablábamos recién, el cáncer es una contraindicación absoluta para la donación de órganos, exceptuando algunos tipos de cánceres que se comportan en forma más benigna. Digo más benigna porque por supuesto que todos los cánceres son malignos, pero aquellos que dan metástasis tardía, uno podría seleccionarlos para ofrecer a la lista de espera. Las enfermedades de etiología desconocida, síndrome de Guillain-Barré, síndrome de Reye, un poco esto también por el tema de los antecedentes de enfermedad viral que se le podría transmitir al receptor. Enfermedades neurológicas de causa desconocida o degenerativa, esto es lo mismo, hay que ser muy cuidadoso porque a veces pacientes de edad avanzada que tienen demencias seniles no sería una contraindicación, las contraindicaciones básicamente las enfermedades neurológicas de causa desconocida es por lo que sería enfermedades por priones que realmente son muy poco frecuentes. La arteriosclerosis avanzada es generalizada, esto también me gustaría aclarar, porque esta per se no es una contraindicación absoluta, ¿sí? O no es una contraindicación, siempre y cuando no haya alterado la funcionalidad de los órganos. Entonces, si uno tiene un riñón con todos los vasos llenos de placas de ateroma, por supuesto que sería una contraindicación, pero solo si se vio dañada la funcionalidad del órgano. El embarazo en curso es una contraindicación absoluta. Una mujer, a todas las mujeres en edad fértil que se quieren validar como donante, se le hace un test de embarazo. En el caso de que haya un embarazo, este, el embarazo tiene que ser en curso, por supuesto, y viable. Si uno detecta que no existe latido cardíaco, por supuesto que no es una contraindicación. O sea que el embarazo sería una contraindicación siempre y cuando el feto o lo que fuera viable. El problema está cuando hacemos un test de embarazo, nos da positivo y es de muy pocas semanas, no hay posibilidad de hacer una ecografía para ver si existe o no latido cardíaco, eso sería antes de la sexta semana, por ejemplo, entonces eso contraindicaría la donación de órganos. Pero si nosotros tenemos la posibilidad de que una obstetra nos haga una ecografía y ve que ya no hay latido cardíaco, ahí sí podría ser un donante de órganos. Y acá, dado la modificación de la ley de trasplantes, el antecedente de internación psiquiátrica, antiguamente era una contraindicación legal, y en la actualidad lo puse y lo taché para que quede bien claro. En la nueva ley esto se sacó porque era antecedente de internación psiquiátrica, no eran las personas que estaban internados en un psiquiátrico en el momento del fallecimiento, porque por supuesto también las incluía, pero bueno, cualquier antecedente de una internación antiguamente nos contraindicaba la donación, no como una contraindicación médica, sino como una contraindicación legal. En la actualidad eso ya no está más, por eso lo tengo puesto y lo he tachado. Bueno, nos vamos a abocar un poco a lo que es el tratamiento del donante o el mantenimiento, el tratamiento del cadáver o el mantenimiento del donante. Y cuando nosotros tenemos un paciente que ha evolucionado a la muerte encefálica y nos abocamos a hacer este tratamiento, nuestro principal objetivo es mantener el corazón latiendo hasta el momento de la ablación de los órganos, para que todos los órganos, y principalmente aquellos que nosotros seleccionamos para ofrecer a la lista de espera, puedan tener un flujo sanguíneo adecuado para que, por supuesto, como les decía hoy, tengan una funcionalidad adecuada y funcionen en el receptor a los que se les asignará el órgano. Entonces, nuestro principal objetivo es mantener el latido cardíaco hasta el momento de la ablación. ¿Por qué tenemos que hacer un correcto tratamiento? Porque yo digo, bueno, mantener el latido cardíaco y además otra serie, mantener el latido cardíaco con el objetivo fundamental de que el flujo sanguíneo sea el adecuado a cada uno de los órganos. Y con esto, bueno, decíamos, evitar las paradas cardíacas preablación, se dice que aproximadamente entre un 10 y un 20% de los pacientes que evolucionan a muerte encefálica, se certifica la muerte encefálica, se validan como donantes, hacen parada cardíaca previo a la ablación. Este 10-20% son datos internacionales y nuestros datos en la República Argentina más o menos se condicen con eso. Nosotros tenemos aproximadamente un 10% de paradas cardíacas previas a la ablación. Evitar donantes subóptimos, como decíamos hoy, a veces tenemos donantes
donantes subóptimos es lo mismo que donante marginal o donantes con criterios expandidos. Se utiliza la misma denominación para una misma cosa. Entonces, muchas veces, como decíamos, tenemos donantes ideales que por no realizar el tratamiento correspondiente los convertimos en donantes subóptimos, con la consecuente disfunción primaria en los órganos implantados, que justamente esto es lo que nosotros queremos evitar. Como consecuencia de la muerte encefálica, todos sabemos para diagnosticar la muerte encefálica tenemos que tener una injuria encefálica que sea de magnitud suficiente para que produzca la muerte de la persona. Y bueno, la injuria encefálica y la muerte encefálica es consecuencia de lo que es el deterioro rostrocaudal en la gran mayoría de estas situaciones. Y como consecuencia de este deterioro rostrocaudal se produce ausencia de respiración espontánea. El 100% de los donantes de órganos van a necesitar asistencia respiratoria mecánica, porque bueno, como todos sabemos, la apnea es una de las cosas que uno tiene que evidenciar, entre otras, para certificar la muerte encefálica. Se produce inestabilidad cardiocirculatoria con hipotensión arterial por pérdida de lo que es la regulación del centro vasomotor a nivel del tronco cerebral. Pérdida del control de la temperatura, porque bueno, como sabemos, el control de la temperatura se encuentra en el hipotálamo ya no tiene funcionalidad, porque todas las estructuras que se encuentran por encima del agujero occipital entran en proceso de necrosis. Pérdida del control del balance hidroelectrolítico y alteraciones de la secreción hormonal. Todas funciones dependientes de lo que es de estructuras que se encuentran por encima del agujero occipital. Entonces, nos disponemos a hacer el tratamiento de un potencial donante, un paciente que ha evolucionado a la muerte encefálica, y yo pongo esta ilustración acá, esta foto, porque el paciente que evolucionó a muerte encefálica y lo validamos como donante, es decir, que no tiene una contraindicación, va a ser el paciente seguramente o uno de los pacientes más complejos de nuestra terapia intensiva. Y lo tenemos que tener con absolutamente toda la complejidad necesaria y que requiere este tipo de pacientes. Porque bueno, como decíamos, todos sabemos que como consecuencia de la muerte encefálica, si nosotros no hacemos todo esto, la parada cardíaca sería inminente. Es decir, si no hacemos todo lo que vamos a decir en las próximas diapositivas, seguramente en minutos se provocaría la parada cardíaca luego de la muerte encefálica. Y inclusive haciendo todas estas cosas que nosotros vamos a mencionar, la muerte encefálica, como decíamos hoy, en un 10 o 20% de los casos también se sucede previo a la ablación. Entonces, vamos a tener a nuestro paciente como el paciente más complejo y más complejizado de la terapia intensiva, como se puede observar en esta foto que yo acá les muestro. Entonces, como medidas iniciales, bueno, esto, por supuesto, vamos a revisar signos vitales, vamos a colocar un catéter arterial. Esto es muy importante porque nos va a servir para controlar la presión arterial latido a latido, ya que puede variar de un segundo para otro. Vamos a colocar un catéter venoso central que nos va a ayudar a controlar lo que es la precarga del paciente, y además nos va también a ayudar a pasar drogas inotrópicas, reponer electrolitos, etcétera, etcétera. Colocación de catéteres venosos periféricos que nos va a ayudar para la expansión. Recordemos que al ser más corto son mucho más efectivos que los catéteres venosos centrales. Este, Proteger las córneas, y esto es algo que a mí me gusta detenerme y que me parece sumamente importante, que lo tenemos que hacer no solamente la encefálica, sino que cualquier paciente que tenemos en coma en la terapia intensiva. Si luego el paciente evoluciona favorablemente, las córneas van a estar indemnes y ese paciente las va a poder seguir utilizando sin ningún inconveniente. Y si evoluciona la muerte encefálica y seleccionamos las córneas para ofrecer la lista de espera, también van a estar mucho más preservadas. Entonces, siempre vamos a tener que preservar las córneas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ocluir ambos párpados y vamos a colocar gasas estériles embebidas en solución fisiológica sobre los párpados. Siempre teniendo presente de esto que les digo de ocluir los párpados, porque muchas veces las oftalmólogas o los oftalmólogos que procesan las córneas en el banco de córneas nos dicen que han recibido córneas con la impronta de la cuadrícula del tejido de la gasa, y eso es porque
ocluyen las córneas con gasas embebidas en solución fisiológica, olvidando cerrar los párpados. Entonces es muy importante el tema de cerrar los párpados. Y bueno, cubrir al donante con mantas para evitar la hipotermia. Como después vamos a ver en otra diapositiva, el tratamiento de la hipotermia, lo principal es la prevención, es decir, evitar que el donante se enfríe. Lo segundo que vamos a hacer es vamos a ir y vamos a revisar la historia clínica para tratar de recabar cualquier tipo de antecedentes, vamos a interrogar a la familia, que ya lo dijimos, vamos a colocar una sonda vesical para medir la diuresis en forma horaria y también esto lo vamos a plasmar en una planilla en donde tengamos registrada hora a hora cuántos mililitros orinó nuestro potencial donante o nuestro donante. Vamos a colocar una sonda nasogástrica para evacuar todo lo que sea el contenido gástrico y vamos a tomar una muestra de sangre fundamentalmente para lo que es HLA, para las serologías que vamos a necesitar, que se hacen de screening en todos los donantes, para el laboratorio de química, hemograma, etcétera, etcétera, y el grupo sanguíneo que también vamos a necesitar para hacer la distribución de los órganos. Esto también es muy importante realizarlo en forma previa a cualquier tipo de reanimación con líquidos que le vamos a hacer a nuestro donante, ya que si nosotros hemodiluimos porque expandimos o porque pasamos derivados hematológicos, no nos van a servir las serologías. Entonces, siempre vamos a tomar una muestra de sangre en tubo seco, una o dos muestras de sangre en tubo seco, para que si después tenemos que expandir con líquidos por shock del paciente, tengamos esa muestra sin hemodilución del paciente. Bueno, como les mostraba, vamos a monitorear todas las variables. Vamos a tener lo que es un monitor multiparamétrico, nuestro respirador también con monitor, bueno, y todo lo que creamos necesario para monitorear a nuestro paciente. Bueno, decíamos que como pérdida de la función del centro termorregulador ubicada en el hipotálamo, la temperatura va a empezar a disminuir. Y esto sucede siempre. El paciente que fallece, en el mismísimo momento que fallece, la temperatura empieza a disminuir. ¿Hasta cuándo disminuye? Hasta equilibrarse a la temperatura ambiente. Es decir, no tenemos no tenemos centro termorregulador, entonces el cuerpo se comporta como un cuerpo inanimado. Entonces, lo más importante es mantener temperaturas mayores a 35 grados. Fíjense, porque por debajo de 35 ya tenemos hipotermia leve, de entre 32 y 35, moderada de 28 a 32, y la hipotermia severa menor a 28, que esta hipotermia nos va a llevar muy probablemente a fibrilación ventricular y parada cardíaca, y vamos a perder el mejor donante, lo vamos a perder por parada cardíaca, ya que vamos a perder todos los órganos que seleccionamos para ofrecer a la lista de espera. Entonces, importantísimo mantener la temperatura adecuada, porque también otra de las cosas que sucede con la hipotermia, se inactivan absolutamente todos los sistemas enzimáticos del organismo, y como todos sabemos, para mantener una homeostasis, la bomba sodio-potasio TPasa, etcétera, etcétera, y para cualquier reacción química que nuestro organismo necesite hacer, necesitamos enzimas. Estas enzimas se encuentran no inactivadas, pero sí enlentecidas, y por eso todos los trastornos que se provocan, entre otras cosas, luego al síndrome de muerte encefálica. Entonces, fíjense, hay alteraciones hemodinámicos, hipotensión arterial, disminución del inotropismo cardíaco, insuficiencia cardíaca, alteraciones electrocardiogramas, como les decía, arritmias de cualquier tipo. Primero se producen las alteraciones y luego las arritmias de cualquier tipo. Lo más frecuente es la fibrilación auricular, y la más grave, por supuesto, la fibrilación ventricular y la parada cardíaca. Alteraciones a nivel renal, como por alteraciones de la bomba sodio-potasio ATPasa, alteraciones en la coagulación, se produce desviaciones de la izquierda de la curva de disociación de la oxihemoglobina, y como ustedes recuerdan, al suceder esto, lo que pasa es disminución de la oferta de oxígeno a los tejidos con sufrimiento de esos tejidos y órganos.
y la hiperglucemia y cetosis, que también van a estar potenciadas por el uso de inotrópicos, básicamente adrenalina y noradrenalina, en la mayoría de los donantes de órganos. Entonces, acá vamos a ver lo que son un gráfico de lo que son las alteraciones en el electrocardiograma, alargamiento del PR, del QT, ondas T negativas y la aparición de la onda J de Osborn, que es característica de la hipotermia. Lo importante de saber es que esto no tiene nada que ver con lo que es injuria encefálica, sino que depende básicamente de lo que es la hipotermia. Bueno, luego también lo que vamos a hacer es para validar el corazón un ecocardiograma, siempre en la medida que podamos, y digo en la medida que podamos porque no significa que porque no tengamos disponible en el momento que lo requerimos un ecocardiograma, no vamos a validar el corazón. Sí, lo vamos a validar igual, pero si lo tenemos lo vamos a hacer, pero en muchas instituciones nos agarra un operativo a las 2 de la mañana y lo más probable es que no tengamos disponibilidad de un ecocardiograma. Pero bueno, si lo tenemos, lo vamos a hacer. Y lo que sí se recomienda es realizar el ecocardiograma, al menos diferirlo una hora después de instaurado el síndrome clínico de muerte encefálica. Y esto es básicamente por lo que nosotros conocemos como tormenta adrenérgica, por lo que es la herniación del tronco cerebral, liberación de adrenalina y noradrenalina, bueno, y catecolaminas en general, lo que hace que el miocardio quede atontado, lo que se llama como estupor cardíaco, y podamos tener un ecocardiograma alterado. Eso es totalmente reversible, por eso se recomienda diferir el ecocardiograma al menos una hora luego de realizar luego de instaurado el síndrome clínico de muerte encefálica. Por supuesto, vamos a corregir cualquier situación metabólica, vamos a tratar de realizarla sin adrenalina y sin dobutamina en la medida que se pueda y con una precarga adecuada para que ese ecocardiograma no nos quede sesgado y validar algún corazón que podría llegar a ser útil a pacientes que están en lista de espera. Respecto a la temperatura, como decíamos, vamos a mantener una temperatura mayor o igual a 35 grados, idealmente, ¿sí? Y ya habíamos dicho, lo más importante es prevenir la temperatura. Yo les puedo asegurar que si ustedes previenen la hipotermia, el donante se va a mantener siempre seguro mayor a 35, 36 grados. En cambio, si ustedes dejan que el donante caiga la temperatura a valores de 28, 30, 32 grados, después cuesta muchísimo subir la temperatura, por lo que vamos a cubrir al donante con mantas antes de que se instaure la hipotermia, calentar el ambiente con calefacción, apagar los equipos de refrigeración y si necesitamos hacer el tratamiento agresivo de la hipotermia, vamos a infundir soluciones a una temperatura de hasta 38, 39 grados, utilizar calentadores de los ventiladores hasta 40 grados. Esto yo creo que en mi experiencia es una de las medidas más importantes que también la vamos a hacer como prevención de la hipotermia. Infundir soluciones calientes por la sonda nasogástrica. Esta es una medida que se realiza también, es bastante frecuente. Uno puede infundir agua de la canilla a la temperatura, para ser prácticos, a la que uno está acostumbrado a tomar un té caliente o a la temperatura que uno calienta el agua para tomar mate. Esa sería un poco la temperatura a la que uno le debería infundir las soluciones calientes por sonda nasogástrica. Lo único que esto va a producir edema de las asas intestinales y luego al cirujano ablacionista le va a costar un poco más la ablación. Pero bueno, quizás estas son las medidas más importantes. Lo que no está recomendado es hacer lavados vesicales con soluciones calientes y muchísimo menos lavados intraperitoneales con soluciones calientes como se usan en pacientes politraumatizados y chocados. En el donante de órganos está totalmente contraindicado por la contaminación e infección de los órganos intraabdominales. Respecto al control hemodinámico, la gran mayoría de las veces los pacientes con síndrome clínico de muerte encefálica evolucionan a la hipotensión arterial y esto es por pérdida del centro regulador, es decir, el centro vasomotor que se encuentra a nivel del tronco del encéfalo. Y bueno, su origen es multifactorial. Tenemos factores que hemos hecho
previo a que se instaure el síndrome clínico de muerte encefálica, e inclusive factores propios de la muerte encefálica, como esto que hablábamos del atotamiento cardíaco, entre otras y muchos factores, sería que nos lleva a la hipotensión arterial, yo diría en el 80 o 90% de los casos de síndrome clínico de muerte encefálica. Entonces, nuestro objetivo va a ser mantener una presión arterial sistólica mayor a 100 milímetros de mercurio o una TAM mayor a, algunos dicen 60, 65 o 70 milímetros de mercurio. Mantener una presión venosa central entre 10 y 12 centímetros de agua. Y estos valores son siempre y cuando no hayamos validado los pulmones para ofrecer a la lista de espera, ya que si nosotros hemos validado los pulmones, la presión venosa central ideal sería entre 6 y 8 centímetros de agua, es decir, un poco menor para evitar el edema pulmonar y la disminución de la PAFI. Vamos a usar inotrópicos y la droga que tradicionalmente se ha usado con mayor frecuencia era la dopamina, ahora se ha agregado también la noradrenalina, pero bueno, si vamos a utilizar dopamina, lo que vamos a decir es que las dosis sean menor a 10 o 12 gamas kilominutos, ¿sí? Y que nuestro volumen urinario sea mayor a 1 mililitro por kilo por hora. Es decir, vamos a monitorear que todos los órganos de la economía estén normalmente irrigados y que no haya posterior disfunción. Entonces decíamos, la droga más tradicionalmente utilizada era la dopamina, actualmente lo que más se utiliza es la noradrenalina, las dosis son estas que figuran acá. La noradrenalina produce vasoconstricción e inotropismo, recordemos que actúa sobre los receptores alfa 1 y beta 1, y lo que se dice que a dosis más elevadas podrían producir vasoconstricción de lo que es el hígado, el páncreas y el riñón, básicamente. Entonces, en dosis elevada, lo que se recomienda es virar a adrenalina, que la adrenalina podría producir aumento del flujo sanguíneo hepático. Bueno, como todos sabemos, la adrenalina la vamos a utilizar en dosis que utilizamos en la terapia intensiva, de 0,05 a 2 gamas por kilo por minuto. Es una droga taquicardizante y por la vasoconstricción que provoca podrían verse afectado la perfusión tisular, por lo que hay que, en ese momento, como les decía, quizás pedir estudios químicos cada 1 o cada 2 horas para ver que nuestros órganos que seleccionamos, por ejemplo el riñón o el páncreas, no estén sufriendo por la vasoconstricción e hipoflujo sanguíneo. Y la dopamina, como también sabemos, como decíamos, las dosis deberían ser hasta 12 gamas, porque a esas dosis nos aseguramos el estímulo de receptores beta adrenérgicos, y dosis mayores tendrían efecto alfa con mayor vasoconstricción, mayor taquicardia y efectos no beneficiosos para nuestros órganos. Algo interesante que me gustaría decir es que si bien uno va a tratar de utilizar la menor dosis de inotrópicos posible, las dosis de inotrópicos no contraindican, digamos, no es una contraindicación para seleccionar ninguno de los órganos que mencionamos por dosis elevados de inotrópicos. Por último, la dobutamina a dosis menores a 10 gamas kilo minuto va a estar indicado cuando tenemos en general pacientes con politraumatismo o pacientes con antecedentes de insuficiencia cardíaca, en donde está alterado el inotropismo, pero tenemos que tener la pericia de que tengamos una precarga normal, porque si nosotros no tenemos una precarga normal, nos va a producir disminución de la presión arterial y se van a ver afectados el riego sanguíneo. Los corticoides está descrito que también son efectivos para manejar todo lo que es el control de la hipotensión arterial en el caso de los pacientes que evolucionaron a muerte encefálica. Las dosis son un bolo de 250 miligramos y intravenosos y perfusión de 5 miligramos por hora. Podemos utilizar hidrocortisona a estas dosis o metilprednisolona, que serían dosis de 15 miligramos por kilo. Entonces, el algoritmo para mantener una presión arterial adecuada, que lo vamos a tener siempre,
si tenemos una presión arterial menor a 100 milímetros de mercurio o una presión arterial media menor a 70 milímetros de mercurio y vamos a medir la PVC. Nos preguntamos, ¿tenemos una precarga normal? Sí, tenemos una precarga, perdón, ¿tenemos una precarga baja? Sí, tenemos una precarga baja, vamos a expandir con solución fisiológica que vamos a utilizar como, indistintamente no, vamos a utilizar coloides o cristaloides. En la actualidad lo más recomendado es utilizar cristaloides por un estudio de costos y además también por la funcionalidad de los riñones, que en general seleccionamos para ofrecer a la lista de espera. Si no tenemos una presión venosa baja, es decir, la presión venosa está normal, supongan que tenemos 8, 10, 12 centímetros de agua, vamos a comenzar con inotrópicos. ¿Con qué inotrópicos? Básicamente con el que tengamos disponible. En la actualidad el más frecuente es la noradrenalina, pero también podemos usar, como dijimos anteriormente, la dopamina y en caso de que no tengamos respuesta podríamos utilizar también un segundo inotrópico o virar a adrenalina. Y los corticoides que también van a ayudar a estabilizar la presión arterial. ¿Mm? Bueno, se han visto casos, como les decíamos, quizás en el menor porcentaje que existe hipertensión arterial. ¿La vamos a tratar a la hipertensión arterial? Sí, la vamos a tratar siempre y cuando sea sostenida en el tiempo y con una tensión arterial sistólica mayor a 160 o una TAM mayor a 90. Esto es muy importante porque muchas veces se produce, luego de lo que es el enclavamiento del tronco encefálico, se produce lo que ya mencionamos, la tormenta adrenérgica con liberación de catecolaminas y un pico de hipertensión arterial, que eso es limitado en el tiempo, en el 90% de los casos. Entonces, eso lo vamos a expectar y vamos a esperar que disminuya. Si no disminuye y se prolonga en el tiempo, lo que vamos a hacer, vamos a disminuir en el caso de que hayamos utilizado medicación vasopresora y lo que vamos a utilizar para manejar la presión arterial son drogas de vida media ultracorta, como el nitroprusiato, el esmolol o el urapirilo, que son todas drogas de vida media muy corta. Otros beta bloqueantes, como el labetalol, estaría contraindicado porque tiene una vida media de aproximadamente 4, 5, 6 horas y en el caso de que nos caiga la presión, en el caso de que nos caiga la presión arterial, después nos va a ser muy, muy difícil remontarla. Entonces, hipotensores de vida media muy corta para que si disminuye la presión arterial, los suspendamos y enseguida tengamos la disminución o el final del efecto. Respecto a las arritmias, habíamos mencionado que podemos tener arritmias de todo tipo y las vamos a tratar de la misma forma en que las tratamos en las arritmias cardíacas. Muchas veces las arritmias son relacionadas con las complicaciones hemodinámicas, la hipotermia, como ya dijimos, el desequilibrio hidroelectrolítico, tenemos hipocalemia, hipernatremia, secundario de la diabetes insípida en la mayoría de los casos, el tratamiento con catecolaminas, a dosis normales o a altas dosis nos va a producir arritmias, y lo que es todo, alteraciones gasométricas como la acidosis metabólica, muchas veces también la alcalosis produce arritmias, tenemos ventilados previo al síndrome clínico de muerte encefálica con lo que se llama la hiperventilación en los pacientes neurocríticos, y todo eso nos va a llevar a producir diferentes tipos de arritmias que las debemos tratar porque si no nos vamos a quedar sin nada. Entonces, las drogas más utilizadas son la amiodarona para las arritmias supraventriculares y la lidocaína para las arritmias ventriculares, exactamente de la misma forma en que las utilizamos en cualquier paciente de la terapia intensiva. El tonsinato de bretilio está indicado para las arritmias relacionadas a la hipotermia y en el caso de que haya descompensación hemodinámica, la cardioversión eléctrica estaría indicada. Algo muy importante que me parece que hay que decirlo es que si se produce el paro cardíaco debemos emprender maniobras de reanimación avanzadas según las normas habituales, y algo que también hay que decir y hay que tener en cuenta que el uso de atropina en el caso de los pacientes con síndrome clínico de muerte encefálica no tiene ningún valor ya que no tiene funcionalidad. Respecto a lo que son las bradiarritmias, lo mismo, vamos a utilizar la dopamina o el isoproterenol
la dopamina a dosis menores a 10, 12 gamas kilominuto, igual que como utilizamos para la hipotensión arterial, y el isoproterenol de 2 a 20 gamas kilominutos. A mí me gusta utilizar el isoproterenol y en el caso de que sea necesario colocar un marcapasos transitorio, la verdad que yo nunca coloqué uno, pero sí estaría indicado cuando se requiera. Bueno, respecto a lo que es el control de la ventilación y oxigenación, como mencionábamos, todos los pacientes que evolucionan en una muerte encefálica están en una asistencia respiratoria mecánica porque se encuentran apnea por abolición del centro respiratorio a nivel del tronco encefálico. Nuestro objetivo es mantener valores normales, como todo lo que venimos diciendo hasta ahora, ¿sí? Una CO2 entre 35 a 40 milímetros de mercurio. Si nosotros estábamos hiperventilando al paciente, vamos a tener que reprogramar el respirador para tratar de mantener valores normales, para evitar la alcalosis respiratoria, un pH dentro de valores normales, una PO2 mayor a 60 milímetros de mercurio, una FiO2 entre 50 y 60%, eh, y una saturación de oxígeno mayor al 90% nos garantiza una oferta de oxígeno a los tejidos adecuadas, si recordamos la curva de disociación de la oximoglobina. E idealmente una PIP de 5 centímetros de agua. Algo interesante que cuando nosotros sacamos unos gases en sangre para validar los pulmones, la FiO2 la vamos a poner al 100%, es decir, una fracción inspirada de oxígeno de 1, para poder determinar qué PAFI tenemos con la FiO2 de 1. Nos sirve hacer unos gases con FiO2 al 0,5 y sacar el valor de la PAFI según esos valores. Es decir, yo para sacar el valor de la PAFI voy a tener que tener sí o sí una FiO2 de 1. Entonces, media hora antes coloco el respirador, seteo el respirador con una FiO2 de 1, saco los gases y una vez que saco los gases vuelvo a una FiO2 de 50, 60 para evitar los daños pulmonares asociados al oxígeno. Entonces, como decíamos, 5 centímetros de agua, un volumen tidal entre 6 y 7 mililitros por kilo. Acá yo dice 10, pero en realidad es volúmenes bajos, con una ventilación protectiva, frecuencias respiratorias también bajas, entre 12 y 14 respiraciones por minuto, y vamos a tener que tener una presión, vamos a tener que tener una presión pico menor a 35 centímetros de agua y la presión plató en el momento que la midamos no mayor, perdón, a 30 centímetros de agua. Algo interesante que si bien esto es lo óptimo para setear el respirador, va a depender del estado ácido-base que tengamos en nuestro donante. Si tenemos una acidosis metabólica, lo más probable es que sí, seteemos el respirador con mayor volumen tidal, mayor volumen minuto, mayor frecuencia respiratoria, para tratar de mantener un pH, como decíamos previamente, entre 7,35 y 7,42. Bueno, y recordar siempre en el cuidado de lo que es el donante de pulmón, realizar aspiraciones, acá dice frecuentes, pero más que frecuentes a mí me gustaría poner las necesarias, porque las respiraciones frecuentes también pueden provocar contaminación de la vía aérea. Tratar de no despresurizar la vía aérea cada vez que realizamos aspiraciones, contar con los dispositivos necesarios para esto, es decir, no desconectar del respirador para realizar las aspiraciones, y humidificar y calentar el gas insuflado, que esto va a ser muy importante para evitar la hipotermia. Otra de las cosas que no es muy frecuente, pero que hay que mencionarlas porque a veces se suceden, es la hiponatremia. Y digo, no es muy frecuente porque lo más frecuente es la hipernatremia secundaria a la diabetes insípida. Diría casi en el 95% de todos los donantes. La hiponatremia es de origen multifactorial por aportes inadecuados, pérdidas digestivas, la contracción del LEC, el fallo renal en el caso de pacientes que han estado chocados durante mucho tiempo, y vamos a comenzar el tratamiento cuando el sodio es menor a 130, reemplazando con soluciones hipertónicas. Vamos a utilizar solución fisiológica, soluciones salinas al 3%. ¿Sí? Vamos a realizar un control de anatemia horario. Fíjense que acá vamos a entrar hora a hora hasta obtener una anatemia cercana a los valores normales.
Lo más frecuente, como les decía, es la hipernatremia y la estrella, digamos, de la causa de la hipernatremia es la diabetes insípida. ¿Mm? Después, otra de las situaciones también es la diuresis post-expansión. Como sabemos, expandimos con solución fisiológica. La solución fisiológica estamos aportando por cada molécula de cloro, aportamos una molécula de sodio, porque es cloruro de sodio. Y por lo tanto, muchas veces tenemos lo que llamamos la acidosis metabólica hiperclorémica, que lo más probable es que esté acompañado también de hipernatremia. La diuresis osmótica inducida por manitol, la hiperglucemia, que también es la molécula de la glucemia es una molécula osmóticamente activa, la cual arrastra agua, perdemos agua y se concentra el sodio en el cuerpo con la consecuente hipernatremia. Y bueno, y los diuréticos que también podríamos haber utilizado muchas veces previo a la instauración del síndrome clínico de muerte. Entonces vamos a comenzar el tratamiento y hay que tratarla siempre, la hipernatremia, que tengamos valores de sodio mayores a 150 miliequivalentes de litro. ¿Cómo vamos a hacer? Administrando soluciones salinas al medio. Vamos a preparar la infusión. Acá no hace falta, digamos, hacer el cálculo para bajar en forma controlada el sodio, ya que no existe funcionalidad del cerebro. Entonces, lo que es la milinolisis pontina, acá no tenemos que tener la precaución de que suceda, ya que estamos trabajando sobre un paciente que ya ha fallecido y que el cerebro está en estado de necrosis, por decirlo así. Entonces, enérgicamente vamos a tratar de disminuir los sodios, ya que un sodio elevado podría producir alteraciones en los órganos que hemos seleccionado para ofrecer a la lista de espera y básicamente produce disfunción primaria del injerto hepático por una cuestión de osmolaridad. La diabetes insípida la vamos a diagnosticar cuando tengamos una orina totalmente diluida. Vemos que la bolsa de la sonda vesical es prácticamente agua de la canilla, no tiene ni siquiera color porque es agua libre. Entonces la osmolaridad urinaria va a ser menor a 300 miliosmoles y la plasmática, por supuesto, va a ser mayor a 300 miliosmoles con un sodio plasmático mayor a 150 y la densidad urinaria consecuentemente menor a 1005. Y se va a orinar mucho, en general mayor a 300 mililitros hora. Yo he visto cadáveres que orinan hasta 1000 mililitros por hora, o también el valor es 4 mililitros por kilo por hora. Con esta situación tenemos que empezar el tratamiento, y el tratamiento es dar un análogo de la vasopresina, que es la hormona que nos está faltando, y en dosis de 2 a 6 gamas. La ampolla viene de 4 gamas, vamos a dar una ampolla intravenosa en bolo intravenoso y vamos a esperar una hora. Si en la próxima hora la diuresis no disminuye por debajo de 200 mililitros por hora, vamos a repetir la dosis. Entonces, el tratamiento va a ser reposición de agua libre más desmopresina intravenosa. Vamos a tener alteraciones hidroelectrolíticas, y básicamente lo que es en el potasio, en el magnesio, en el fósforo, en el calcio, y vamos a tener la precaución de que durante todo el tratamiento del cadáver o mantenimiento del donante, vamos a aportar para tratar de mantener estos electrolitos dentro de valores normales para que no me traiga todas las alteraciones de las que ya hablamos. Disminución del inotropismo, hipotermia, disminución de la... Bueno, y todo lo relacionado con la muerte encefálica. La hiperglucemia también, en general la hiperglucemia se da en pacientes en estado crítico y en los pacientes con muerte encefálica, secundario a la administración de inotrópicos, la administración de soluciones glucosadas, el uso de corticoides, con el afán de disminuir la cascada inflamatoria secundaria a la muerte encefálica. Bueno, son todas situaciones que me van a provocar hiperglucemia. La hiperglucemia es nociva para todos los órganos. Por lo tanto, vamos a realizar controles de glucemia en forma uraria. Lo más cómodo es con el hemoglucotest y vamos a tratar de mantener valores normales. Como en cualquier paciente crítico, está recomendado tratar de
van a tener valores entre 80 y 110 milímetros de mercurio, y lo que vamos a utilizar es la insulina, que como sabemos, además de disminuir la insulina, de disminuir la glucemia, la insulina tiene un efecto antiapoptótico importante que está totalmente potenciado en la muerte encefálica. También vamos a tener que tener control de la coagulación porque vamos a invadir el cuerpo del donante con punciones y no queremos que éstas continúen sangrando si tenemos un coágulo alterado, pero lo más importante va a ser disminuir el sangrado en el momento de la ablación. Entonces, nuestro objetivo es mantener estos valores cercanos a la normalidad. Las plaquetas menores a 50.000, perdón, en valores mayores a 50.000, y en el caso de tener menor a 40.000, transfundir plaquetas, y en el caso de tener alteraciones del coagulograma, lo que tenemos siempre más a mano en todas las instituciones es plasma fresco congelado, y en el caso de contar con frío precipitados, también estaría indicado. Por último, y ya para terminar, esta diapositiva la puse a lo último de todo porque existe mucha controversia y muchos trabajos encontrados respecto a lo que es la resucitación hormonal. Lo que sí está descrito es que todas estas hormonas disminuyen en el paciente con muerte encefálica. Entonces, la metilprednisolona, o en el caso de que no contemos con metilprednisolona, la hidrocortisona estaría indicada en todos los donantes. Nosotros en general la hacemos siempre para disminuir todo lo que es la liberación de citoquinas, es decir, inhibir la cascada inflamatoria que se produce secundario a la muerte encefálica. Yo siempre digo que en el caso de la muerte encefálica, el cerebro empieza un proceso de necrosis y es como si fuese una pancreatitis, con todo lo que se sucede respecto a los mediadores de la inflamación, factor de necrosis tumoral, bueno, todos los mediadores proinflamatorios que se liberan a la sangre y son nocivos para los órganos. Insulina, 1 a 4 unidades por hora en infusión continua, podemos poner una bomba de insulina. Esto está indicado también en general porque, como decíamos recién, la insulina, además de bajar la glucemia, entre otras cualidades, es la hormona antiapoptótica por excelencia. Como decíamos recién, la apoptosis se está produciendo en todo el organismo. La vasopresina, que también disminuye, la vasopresina tiene efecto antidiurético y tiene efecto vasopresor. Uno utilizando vasopresina, lo que está demostrado es que se bajan en forma considerable la administración de inotrópicos, ya sea dopamina, noradrenalina o noradrenalina. Y por último, la terapia con reemplazo de hormonas tiroides, que son T3 y T4, a las dosis que se mencionan aquí. Bueno, eso es todo. Como yo les decía, lo más importante cuando, ya para finalizar, estamos frente a un paciente que ha evolucionado a la muerte encefálica y lo validamos como un donante, es evitar la parada cardíaca y evitar la hipoperfusión de cada uno de los órganos, básicamente de aquellos que hemos seleccionado para ofrecer a la lista de espera. Bueno, muchísimas gracias y eso es todo.